Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es José Torres y en esta ocasión quiero compartirles la solución a una actividad de laboratorio eh, que les asigné a mis estudiantes de CCNA 3. A solicitud de ellos quieren ver la solución completa a todo el ejercicio, entonces por lo tanto voy a desarrollar la configuración de esta topología que tenemos aquí en este documento. Entonces toda esta topología vamos a hacer la configuración de acuerdo a las indicaciones que están en este documento. Este documento contiene las partes esenciales de lo que se requiere de la configuración en cada uno de los componentes que conforman la topología. En este sentido, yo ya tengo pues al menos tengo la topología ya construida para luego proceder a realizar las configuraciones que se requieren en este ejercicio para no hacer pues un video tan extenso. Espero que la solución a este ejercicio les pueda servir en su proceso de formación para lo que es el conocimiento en la administración de equipos Cisco y así pues también en su proceso de certificaciones para todos aquellos estudiantes que tienen esa meta de certificarse. En la descripción les voy a dejar estos dos, tanto el archivo en Packet Tracer como este documento para que ustedes puedan realizar la actividad en el caso pues de que estén interesados en hacerla. Y si les gusta el video, pues le dan me gusta, comentan cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, y si no están suscritos, por favor pues suscríbanse al canal para que estén al tanto de los videos que voy a estar subiendo en mi canal de YouTube. Entonces sin más vamos a proceder a configurar. Tenemos este equipo que se llama REA. REA le puse porque router empresa A, las iniciales, y está conectado pues a esta infraestructura LAN en la que tenemos un switch capa 3, tenemos un switch para servidores, tenemos tres equipos, bueno, dos switches capa 2 en los cuales vamos a configurar VLAN, y luego tenemos un equipo inalámbrico que está pues en una VLAN aparte, y en él pues ya tiene algunos equipos que están conectados inalámbricamente a él. Entonces en esta actividad pues ahí nos van describiendo paso a paso qué es lo que debemos de configurar. Entonces iniciamos con el router REA. Como podemos ver, este equipo pues no tiene ninguna configuración, sus interfaces están apagadas porque es la forma de cómo vienen por defecto los equipos Cisco. En sus interfaces pues vienen en estado de shutdown. Entonces vamos a proceder a configurar de acuerdo pues a lo que nos dicen aquí. Las configuraciones del router REA, las configuraciones básicas, dice que debe ser pues el nombre como REA, dice que hay que deshabilitar la búsqueda de DNS. Entonces para deshabilitarla le decimos no IP no IP domain lookup. La contraseña enable secret dice que la configuremos como
class de esa manera. Class 3. Y luego nos dice que configuremos las direcciones IP de acuerdo a como nos indica en el caso del diagrama, las IP. Entonces él tiene una interfaz gigabit 00 que es la que va conectada a este switch SEA, que es el switch capa 3. Entonces a esa interfaz le vamos a configurar la dirección IP de acuerdo pues a las indicaciones. Entonces, de acuerdo al direccionamiento que tenemos establecido aquí, este enlace que va del switch SEA, que es el core de la empresa A, se conecta con el router REA. Entonces, este debe tener una IP de este rango, de la 10.10.14.14.0. Bueno, aquí la estoy escribiendo mal. Vamos a ponerle la 14.1 y máscara de 2.52. Entonces le vamos a dar no shutdown. Y entonces ahí ya vemos que este enlace se activó, esta interfaz. Otra interfaz que vemos configurar es la gigabit 01, que es la que conecta con RN5. Entonces, a diferencia, como en RN5 todavía no hemos configurado la gigabit 00, entonces no se activa el enlace. O sea, ahora vamos a configurar la gigabit 02. Gigabit 02 que tiene la 160.10.10. Ponerle la 1. Entonces ya configuramos. Entonces podemos ver las direcciones IP que le hemos asignado. Con el comando chorrun vemos la configuración que tenemos establecida aquí en este router REA. Entonces ya hemos configurado el direccionamiento IP. Ahora nos dicen que configuremos SSH para el acceso remoto solo desde la VLAN 4. Entonces ya configuramos el nombre, ya el direccionamiento IP. Entonces para habilitar SSH necesitamos contar con un usuario. Entonces vamos a crear un usuario que se va a denominar acceso 1, como nos dicen aquí en el punto 7, acceso 1 con la contraseña redes. Y ahora entonces procedemos a habilitar SSH.
Primero vamos a crear el módulo. Bueno, RSA. Ya. Bueno, no hemos definido un dominio, que es lo que nos dicen aquí. IP domain name. Entonces le vamos a poner, bueno, no nos dicen aquí que le configuremos un dominio, le vamos a poner un dominio. Rea le vamos a poner. Y luego pues sí, ya nos va a dejar habilitar la llave. Le vamos a dar 1024 de longitud de llave. Y luego nos vamos a la BTY. Line BTY 015. Y desde aquí le damos Transport Input SSH. Bien, adicionalmente, como nos dicen que solamente desde la VLAN 4 se va a poder acceder a la administración de este router, entonces tenemos que crear una ACL estándar para restringir el acceso únicamente desde la VLAN 4. La VLAN 4, que esta que tenemos aquí es la 10.10.12. Entonces esa es la que vamos a establecer aquí. Es la que vamos a permitir. 10.12. 12.0. Entonces le decimos access list 4 permit 10.10.12.0 con la wildcard 00255 porque queremos permitir a todos esos hosts. Entonces dentro de la configuración de SSH ya habilitamos SSH. Entonces ahora también tenemos que habilitar la autenticación local con login local. Y luego también pues restringimos el acceso a través de la lista de control de acceso. Entonces con el comando access class, entonces asocio la lista de control de acceso 4 a el acceso por telnet. De esta manera solamente lo que esté establecido en esta lista de control de acceso 4, que es la que permitimos, son los únicos que van a tener acceso remotamente para administrar este dispositivo. Entonces ahí ya tenemos configurado el acceso remoto para la VLAN 4, creamos la lista de acceso, creamos el usuario. Ahora nos dice que configuremos el enrutamiento. El enrutamiento requerido dice que debe ser a través de OSPF. Tenemos que definir un router ID y solamente pues se deben declarar, aquí nos dicen las IP públicas que conectan este router. Entonces le vamos a poner un número de proceso 10. Entonces nos piden que declaremos un router ID. En este caso, y cada uno de los demás tienen un router ID. Este tiene el 1, este debería tener el 2. Quiero ver. Bueno, este de arriba tiene el 2, este tiene el 3, este tiene el 4, este tiene el 5 y este no tiene asignado 1, entonces le vamos a asignar 1.
Entonces le vamos a asignar el 8, ponerle 8 como router ID. Y luego pues vamos a habilitar, según lo que nos dicen aquí, que solo debemos declarar define un ID y solamente declare las IP públicas que están conectadas a este router. Entonces en este caso las que están conectadas son las 160.10.10.0 con wildcard de 28 bits. Entonces con 28 bits la wildcard debería ser bien. Retomando el cálculo aquí del direccionamiento IP, voy a revisar este dato porque me parece que lo incluí mal. Entonces en este caso yo le configuré una IP con una máscara de 29 bits y la que nos especifican aquí es con máscara de 28. Con máscara de 28 debería ser 240. Entonces voy a rectificar ese dato antes de proceder con la configuración. Entonces una vez que he rectificado la máscara, entonces voy a volver a configurar pues OSPF. Entonces de acuerdo a los ajustes, entonces si yo quiero calcular la wildcard de esta máscara, entonces lo que hacemos es restar. Le restamos a todo 255, le restamos la máscara. Entonces al restar la máscara, eso nos va a dar el wildcard. Entonces 255 menos 255 sería 0, 255 menos 255, 0, 255 menos 255, 0, y 255 menos 240 nos da 15. Entonces ese es el wildcard que vamos a incluir en esta configuración, que es lo que tenemos aquí, y lo vamos a declarar dentro del área 0. Y luego pues también sería para la otra red, que es la 12, perdón, la 11, 11, 11, 0, y la wildcard pues va a ser la misma, que es la que nos especificaron aquí. Bien, entonces ahí hemos declarado OSPF. Le definimos un router ID y le configuramos pues OSPF. Y solo en las IP públicas. Si ustedes notan aquí, no hemos configurado para este caso
esta red no la hemos declarado porque esta es una red privada. ¿Sí? Y esa vamos a hacer que se comuniquen más adelante cuando configuremos pues el uso de NAT. Bien. Ahora el siguiente paso que nos piden dice que se debe crear una ruta estática sumarizada que permita alcanzar todas las redes conectadas al switch SEDA desde el router REA. Para que de aquí podamos llegar a todas estas redes, entonces debemos de configurar una ruta sumarizada. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Entonces dentro de esta parte, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las redes 10.10.0, tenemos la 10.10.11.0, tenemos la 10.10.12.0, la de aquí que es la 13.0 y esta que es la 14.0. Podemos declararla, bueno, sería la 14 no es necesaria, vamos a incluirla así, 10, 14, 0. 14, 0. Entonces, al sumarizar todas estas redes, si nosotros las convertimos a binario, esta IP, voy a hacer la conversión al proceso binario. Entonces, una vez que ya he convertido todas las direcciones IP a binario, que son lo que tengo aquí, esto es 10, 10, 10, 0, esto es 10, 10, 11, 0, esto es 10, 12, 0, 13, 0 y 14, 0. Entonces una vez que ya tengo la conversión, entonces realizo una multiplicación binaria, bit a bit. Entonces recordemos que 0 por 0 es 0 y 1 por 0 o 0 por 1 va a ser 0. Entonces por lo tanto aquí me va a dar 0, 0, 0, 0. Luego en el quinto, en la posición 5 tengo todo 1, entonces ahí me va a dar 1. Siguiente tengo 0, 1 y 0. Entonces me dio el mismo valor de arriba, que es 10. Entonces igual en el segundo también me va a dar el mismo valor que es 10. Ahí se repiten todos. Todos son 10. Luego en el siguiente los primeros 4 me va a dar 0 porque multiplicar por 0 da 0. En el siguiente me va a dar 1. En el siguiente me va a dar 0 porque hay 0 por 0, 1 por 0. Entonces me va a dar 0 y luego 0. ¿Sí? Luego en el último, como todos son 0, me va a dar 0. Aquí. Entonces esto me da una dirección IP que es 10, 10, 8, 0. Entonces todas estas las he sumarizado y el resumen o la dirección IP que agrupa a todas esas direcciones IP es la 10, 10, 8, 0. Ahora para determinar la máscara, entonces lo que hacemos es fijarnos en los bits si coinciden. Donde hay coincidencia de bit, entonces significa que la máscara es 1. Entonces todo donde coinciden es 1 en la máscara. Sean 0 o sean 1. Si todos coinciden, entonces esa posición en la máscara es 1. Entonces aquí vemos que hasta allí hay coincidencia. Entonces si ya se pierde la coincidencia, entonces por ejemplo aquí tenemos que este 0, pero luego este 1. Entonces ahí ya no hay coincidencia. Entonces por lo tanto todo lo demás va a ser 0. Y
consecutivamente, todo lo demás va a ser 0. Una vez que se pierde la coincidencia, entonces todo lo demás se vuelve 0. Entonces la nueva máscara va a ser 255, 255 y aquí tenemos 5 bits en 1. Lo que quiere decir que tenemos 128 más 64 más 32 más 16 más 8. Lo que quiere decir que va a ser 248, 0, la máscara. Si sumamos 128 más 64 más 16 más 32, perdón, más 16 más 8 me da 248 y como todo este es 0 va a ser 0 aquí. Entonces aquí ya tengo mi red sumarizada con la nueva máscara ya de la ruta sumarizada. Entonces es lo que debo declarar como ruta estática hacia Ester, que es lo que me piden ahí. Entonces vamos a declarar una ruta estática y vamos a apuntar el siguiente salto a la 10.14.2, que la 10.14.2 es la dirección IP que vamos a configurar en el router capa 3. Entonces ahí ya terminamos de configurar esta parte en el router SEA. Ahora nos dice que hagamos la configuración de NAT con sobrecarga. Entonces primero nos piden que configuremos una loopback y que le asignemos esta dirección IP. Eso con el fin de que configuremos el uso de NAT. Entonces en este caso nos piden que le asignemos la IP 190.212.100.101 con máscara de 27 bits. Luego nos piden que creemos una ACL como filtro para la traducción de NAT. A esta ACL nos dice que le pongamos el identificador de 20, que debe contener a todas las redes de SEA que tendrán acceso a internet. Entonces access list 20 y vamos a permitir a todas las redes de SEA. Lo vamos a hacer con la dirección que sumarizamos, que es la 10.10.8.0 y la wildcard era de 248, si bien recuerdo aquí de esto. Entonces lo que quiere decir que vamos a tener una wildcard de 00 7255. 7255. ¿Sí? Bueno, ponerle la acción, que no le estaba poniendo la acción. Permitir a todas las redes de SEA, que son todas estas que tenemos aquí. Esta red de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Luego nos piden que configuremos un pool que se llame NATREA y que asignemos a este pool las direcciones IP que tenemos aquí.
Entonces ya tenemos configurado el pool. Ahora nos piden que relacionemos la ACBL20 con el pool NATREA y que apliquemos sobrecarga. Entonces en este caso nos dicen que relacionemos la lista de control de acceso, que es la 20 que configuramos, con el pool y que lo sobrecarguemos. Bien, entonces ya hemos configurado la traducción con sobrecarga. Ahora nos piden que se debe crear la traducción NAT con sobrecarga asociada a la ACL20, eso ya lo hicimos. Y debemos de configurar las dos interfaces que son la Gigabit 01 y Gigabit 02 como interfase OXSIZE, que es lo que nos dicen aquí. Esta Gigabit y esta otra debemos de ponerla como IPNAT OXSIZE. Y luego nos dicen que en el punto 6 definir la interfaz Gigabit Ethernet 00 como interfaz INSIDE. Luego nos piden que publiquemos la red 192.212.100.027 en el enrutamiento OSPF. Bien. Estaba revisando y lo que pasa es que aquí pues no me fijé y le puse máscara de 240, perdón, aquí máscara de 224 está bien, pero aquí en el pool, en el NAT, en el pool le puse mal, le puse 240 y de 224. Entonces voy a corregir esa parte. No me aceptó la primera, pero sí la segunda. Entonces ahora sí. Y ahora las voy a volver a agregar, pero corregidas, con la máscara correcta.
y ahora sí ya están correctas. Entonces ahora voy a hacer la declaración de OSPF. Entonces esa es la wildcard que corresponde a la 190.212.100.0 con prefijo de 27 bits. La wildcard sería 00031. Entonces ahí ya hemos publicado esta red dentro del enrutamiento OSPF. Luego nos piden en el punto 8 que configuremos una regla de traducción estática que permite el acceso al sitio web sistema.com y utilice la IP pública 190.212.111 para el acceso al servicio. Entonces este acceso es para que desde afuera se puedan conectar hacia el servidor. Para eso pues tenemos que crear una regla de traducción estática. Y en este caso pues que vamos a usar como HTTP es TCP. Entonces luego nos pide la inside local, que en este caso sería la IP del servidor. Entonces aquí no tiene IP todavía y le vamos a asignar de la 10.10.13 vamos a asignarle la 10. Y 10, 13, la 10. Y la máscara la 10, 10, 13, 1. Y el servicio HTTP debería estar activo. Está aquí. HTTP y HTTPS. Entonces sería la 10, 10, 13, 10. Nos piden un puerto, le vamos a decir que es por el puerto 80. Luego la global, que sería la 190, 212, 100. Y la que nos piden es la 11. Y pues el puerto que vamos a usar. Entonces lo vamos a hacer sobre el mismo puerto. Aquí se puede hacer, pues este es un proceso de redireccionamiento de puertos. Se puede cambiar el puerto o se puede dejar sobre el puerto por defecto. En este caso pudimos hacerlo por el 443 o por el 80. En este caso lo hicimos por el 80. Bien, entonces hemos configurado la traducción estática. Además de este comando, pues habría que definir la interfaz inside y la outside, pero como ya lo hicimos en la configuración del NAT estático, entonces aquí omitimos pues ya ese paso porque ya lo hemos realizado previamente. En este momento todavía no tenemos configurado toda la topología, por tanto no podemos hacer las pruebas de conexión en este momento. Entonces vamos a pasar al punto 2, que es donde nos indican las configuraciones para el switch SEA, el que es el equipo capa 3 que tenemos aquí.
en el punto 4 nos piden que configuremos la interfaz Gigabit 02. La dirección IP aquí. Bien. Entonces en la Gigabit 02 le vamos a asignar la 10.10.13.1. Bueno, la podemos configurar en una SBI. Para eso pues vamos a configurar primero pues la VLAN 2. Antes de hacer ese proceso tenemos que tener la VLAN configurada. Entonces aquí solo tenemos la VLAN 4, la VLAN 3 y la VLAN 2, lo que supone que esta gigabit tiene una IP enrutada de igual manera que la Gigabit 01, que es lo que nos dicen aquí. Entonces interface Gigabit 01. Entonces para poder asignarle una IP a esta interfaz, entonces tenemos que desactivar la capa 2 con el comando no switch port, y luego ahí ya vamos a poder asignarle una dirección IP, que es la 10.10.14.2, con máscara de 30 bits. De igual manera en la Gigabit 02 deshabilitamos la capa 2 y le asignamos una IP, que es la 13.1, y esta tiene pues máscara de 24 bits. Entonces con esto al menos debería poder hacerle ping a la 10.10.14.1, que debería ser la IP del router REA, y podría poder hacerle ping a la 13.10, que es el servidor que hemos configurado. Y adicionalmente pues como tenemos configuradas las VLAN, entonces debemos asignar
las direcciones IP a cada SBI. Es para la VLAN 2. Tiene 1 que va a funcionar como puerta de enlace. VLAN 3. Entonces con esto hemos configurado el enrutamiento por SBI. Pero en este momento, si nosotros le damos Show IP Route, nos debería mostrar la tabla de enrutamiento. Pero debido a que este es un equipo multicapa, pero por defecto tiene la capa 3 deshabilitada. Entonces tenemos que activársela. Y se la activamos con el comando IP Routing. Bien, una vez que ya hemos verificado, ahora sí ya nos aparece, en este caso, información en la tabla de enrutamiento, pero todavía pues no nos aparecen todas las al menos solo están las 13. Pero como no tenemos equipos conectados en las otras redes, entonces todavía no nos muestra esa información. Entonces, de acuerdo a las indicaciones que nos dicen que la SBI del switch SEA deben de tener asignada la primera dirección utilizable de cada red. Es lo que hemos configurado en esta parte. Hemos asignado a cada SBI la dirección IP, que en este caso es la que va a funcionar como puerta de enlace. En el siguiente paso, en el 5, nos piden configurar SSH para el acceso remoto. Solo es de la VLAN 4. Entonces creamos el dominio y configuramos el usuario, que es acceso 1, que es lo que nos dicen aquí, y denominado con la contraseña redes. Generamos la llave, le decimos que esta llave va a tener una longitud de 1024. Y en este caso nos dicen que solamente desde la VLAN 4 se debe acceder. Entonces vamos a crear una lista de acceso. La VLAN 4 es la 10.10.12.0
es la que va a estar permitida. Tiene una máscara de 255. Entonces procedemos a habilitar en la BTY. Decimos Transfer Input SSH. Decimos que la autenticación va a ser local con el usuario que acabamos de crear y que solamente deben estar permitidos los equipos que estén asociados a la Access List 4, las peticiones entrantes. Y ahí hemos habilitado pues SSH. Entonces vamos con el paso 8. Dice: en las interfaces virtuales configurar el comando IP-helper address para garantizar que se envíen las solicitudes de DHCP de los clientes al servidor DHCP. Entonces este servidor es quien va a asignar direcciones IP a los hosts que están en la VLAN. Entonces por lo tanto, como las peticiones de DHCP son mensajes en broadcast, entonces no llegarían a el servidor. Para que puedan ser transmitidas hacia el servidor, entonces utilizamos un ayudante, que es el relay de DHCP. El relay lo que hace es agarrar los mensajes de broadcast, convertirlos en únicas y de esa manera los pueda transmitir hacia el servidor DHCP, que es lo que nos piden aquí. Entonces vamos a entrar a la VLAN. A las interfaces de VLAN y le vamos a decir IP-helper y le vamos a configurar la IP que le vamos a asignar al servidor. Vamos a decir que va a ser el 5 y así lo hacemos en cada VLAN. Bueno, la VLAN 1 no era necesario, era en la 2. En la 2, en la VLAN 3 y en la VLAN 4. Entonces IP-helper address y la dirección del servidor DHCP. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Aquí ya está configurado el ayudante para la asignación de direcciones IP desde el servidor DHCP. La 10.10.13.5 es la IP que debemos configurar en el servidor. Y su puerta de enlace. Ahora nos dicen que configuremos el servidor de DHCP. Este punto 10 ya lo hicimos, que era la configuración de una IP en la interfaz de la Gigabit 01 del switch capa 3. Tenemos aquí este que va para acá, Gigabit 01, de acuerdo pues a esta IP que tenemos aquí. Entonces vamos a configurar el servidor de DHCP y vamos a crear un pool para cada VLAN. Entonces el default gateway, vamos a decir que es el 10, 10,
Para la VLAN para la VLAN 2 1 vamos a decirle que inicie en la 10, máximo de usuario le vamos a poner 50. Y le vamos a poner VLAN 2. Entonces tenemos aquí VLAN 2, voy a quitarle aquí para que no. Para que no haya ninguna confusión. El de la VLAN 10 1310 Default Gateway. Entonces ahora vamos a crear para la VLAN 3 perdón. Vamos a corregir si ahí más adelante porque lo tengo incorrecto. Agregar el de la VLAN 3, la puerta de enlace esta va a iniciar la asignación a partir de este y va a asignar 50 con la máscara. Pero en el de la VLAN 2 es la 10 y aquí debería ser la 10. Entonces voy a corregir. Ya corregí ese valor. Y el de la VLAN 4 sería el 12. Ser 12 también. 2. Y luego le agregamos. Entonces ya tenemos los pools de HCP para las 3 VLAN que tenemos configuradas. Y tenemos activo el servicio de DHCP. Continuando, ahora nos piden que configuremos los port channel. El port channel 1 que va a tener la interfase PHY Ethernet 023 y PHY Ethernet 024. Y un port channel 2 que va a tener la PHY Ethernet 021 y PHY Ethernet 022, de acuerdo a esto que tenemos aquí conectado. La 21 y la 22 va a ser el port channel 2 y la 23 y la 24 el port channel 1.
y en los puertos son fa Ethernet, por eso es que me daba el error porque yo le estaba poniendo gigabit. Entonces lo primero que hacemos es asociar los puertos al port channel. Y el port channel, recordemos que podemos crearlo de tres maneras: con PHP, con LACCP o sin protocolo. En este caso lo voy a hacer sin protocolo. Entonces por eso le digo channel group 1 mod on. Una vez que ya indique que estos dos puertos van a pertenecer al port channel, entonces el siguiente paso ahora es ir a configurar el port channel. Entonces este port channel es el que va a conectarse a este switch, que es el switch 2. El switch 2. Entonces le voy a poner eso como descripción. Entonces si le damos showroom, tenemos configurado, y el 23 y 24 deberían de tener esa configuración. Esa es la ventaja de primero pues asociar los puertos al Ether Channel para que toda la configuración luego podamos aplicarla a los puertos que están asociados a ese port channel. Y ahora hacemos el mismo proceso para el segundo port channel. Entonces recordemos que en un capa 3, para configurar un puerto como troncal, lo primero que se debe definir es el encapsulamiento. Si no, no nos deja aplicar el comando para configurar el troncal. Entonces ahí el 21 y el 22 están configurados para el port channel 2 y están configurados como troncales. Entonces ya configuramos los dos Ether Channel que nos piden para el switch SEA. Bueno, configuramos la VLAN, ya lo habíamos hecho anteriormente. Luego hice configurar una ruta por defecto, cuyo siguiente salto sea el router SEA. En el switch, en el router REA,
tenemos la IP 10.10.14.1. Entonces a esa IP vamos a apuntar nuestra ruta por defecto que estamos configurando en el switch REA. Lo que vemos aquí, cualquier red con cualquier destino, enviar el tráfico a la 10.10.14.1. Entonces ya tenemos la ruta por defecto que nos piden aquí. Y luego pues nos indican configurar ya el switch L2 SW1. Nos vamos a SW1 ahora. Entonces, como aquí nos piden asignar una IP en la VLAN 4, entonces primero vamos a crear la VLAN. Entonces nos piden que asignemos una IP a la VLAN 4. Le vamos a asignar la 3. El siguiente paso nos dice que configuremos SSH para el acceso remoto solo de la VLAN 4. Configurar el usuario para el acceso denominado acceso 1 con contraseña redes. Y configurar la puerta de enlace del switch 1. Definiendo la IP asignada a la SBI de la VLAN 4 en el switch SEA. Entonces vamos a proceder a hacer esa configuración. Entonces el default gateway de la IP por defecto va a ser la 10.12.1, que es la que configuramos en la SBI del switch SEA.
Bueno, ya la VLAN ya la tenemos configurada. Ahora nos piden que suscribamos los puertos de acuerdo pues a lo indicado en el diagrama. Entonces estos puertos los vamos a suscribir a la VLAN 4. Vamos a suscribir los 10 primeros. Si le damos Show VLAN, entonces todos esos puertos van a estar suscritos a la VLAN 4, que es la VLAN visual. Luego el siguiente paso, nos piden que configuremos el Ether Channel 2 y vamos a agregar el puerto 21 y el 22. Entonces los agregamos y ahora configuramos el port channel. Entonces si le damos show, entonces nos dice que ya tenemos configurado un Ether Channel. Ahora voy a proceder a configurar las IP en los hosts. Recordemos que tenemos DHCP. Entonces vamos a ver si nos está funcionando el DHCP. Todavía no. Entonces, retomando, veamos la asignación de las IP. Deberían de obtener direcciones IP desde el servidor de DHCP. Bueno, ¿qué host lo estoy haciendo? Quiero ver desde aquí. Vamos a ponerle una IP manual 10, 10, 12, 20. Diez, 10, 12, 1 y vamos a probar la comunicación. Para determinar si tenemos algún problema en la asignación de la IP. Entonces, como podemos ver, ahí no estamos llegando a la puerta de enlace, que es la 10.10.12. Entonces veamos. Los puertos están suscritos en la VLAN 4, que es la correcta. Nos dice que hay un port channel que está como troncal
que están permitidas todas las VLAN. Aquí. For channel 2. Sí, tenemos un problema aquí. Que por alguna razón a este puerto no se le puso en modo troncal. Entonces ahí hay un inconveniente. Entonces mientras no resolvamos ese problema de comunicación entre el switch y el capa 3, no vamos a tener comunicación. Bien, ahora sí ya tenemos respuesta. Parece que es un poquito de refrescamiento. Vamos a ver a la 13.5. También ya tenemos. Bien. Entonces el error era que este puerto no estaba configurado como troncal. Eso ocurre a veces cuando uno agrega puertos en rango y pues no se aplicó este comando, solamente se aplicó al 21, no se aplicó al 22. Entonces ahora veamos. Bueno, primero veamos el pin. Ahora sí. Y ahora veamos que nos asigne IP dinámicamente por DHCP. Y ahora sí, ya nos asignó una IP. Esta otra debería asignarle IP de la 12 también. Estas deberían agarrar IP de la 11. No agarró. A ver. Bueno, sí, todavía no hemos configurado el troncal de este lado. Solamente configuramos este de aquí. Entonces vamos a continuar configurando el switch 2. Con el switch 2, que es lo que tenemos aquí. Con estos comandos que están aquí. Solamente voy a realizar los comandos y ustedes pues pueden ir viendo ahí la configuración.
vamos con la suscripción de los puertos. Están suscritos los puertos a la VLAN 3. Tenemos la access list, el gateway y la IP de administración del switch y la configuración para el acceso a través de SSH con autenticación local. Entonces ahora ya deberíamos ver la IP. Ya tiene. Ahí tenemos ya. Y ya tenemos IP. Y tenemos IP porque este puerto está asignado como troncal, el 23. Sí. Entonces vamos a crear el port channel para que ya nos quede completo. Entonces ahora ya nos sale que es el port channel, el troncal, no el Ethernet. Entonces con eso pues hemos configurado. Ahora el puerto 22 lo vamos a suscribir a la VLAN 22, que es la VLAN de la red inalámbrica. La VLAN 2. Y ahora nos vamos a el router inalámbrico. Vamos a la interfaz gráfica y en la interfaz gráfica le decimos que la IP va a ser por DHCP. La IP que va a tomar aquí esta es la asignación que va a tener hacia la parte interna de la red y él pues va a tomar una IP por DHCP. Entonces en el puerto de internet, que es este puerto que vemos aquí, conectamos en internet. Entonces él debe de recibir una IP desde aquí, desde el servidor.
Bien, entonces retomando, este equipo debería tomar IP por DHCP. Aquí dice que debe ser por DHCP la IP. A forzarlo a que mande la solicitud de DHCP y vamos a ver si aquí agarra la IP. Bien, todavía no ha agarrado una IP. Que debería retomar. Aquí. A ver. Y ya tiene la 10.10.29. Tiene asignada esa IP. Bien. Entonces estos hosts deberían poder hacer ping. A estas PCs, por ejemplo. Y aquí ya me dice que es satisfactorio el ping. Estos pueden hacer ping. Deberían poder hacer ping hasta el servidor aquí. También ahí veo que es satisfactorio. Entonces ahí ya tengo todo esto configurado. Tenemos el port channel. En el host nos dice que conectáramos en el puerto 22 el switch, el puerto inalámbrico, que es lo que hicimos aquí, el puerto de internet, lo conectamos al puerto 22. Le configuramos la IP estática, en este caso, sé que es la 10.10.2, se la podríamos configurar y como puerta de enlace. Nosotros se la asignamos dinámicamente, pero también se le puede configurar estáticamente aquí. Si uno le dice estática, entonces aquí le podría decir que sea la 10. De acuerdo a lo que nos dicen aquí, la 10.2. La máscara 255, 255, 255.0, el gateway, el 10. Y es 1 y nos vamos acá abajo y le decimos guardar los cambios y ahí ya debería tener asignada pues la nueva dirección IP que le hemos asignado. Deberíamos volver a probar el ping. Bueno, ahí va a fallar porque lo hace a la inversa. Vamos a hacerlo al contrario, desde aquí a un host de aquí, y ahí sí es satisfactorio. Vemos que él se está comunicando con todos los demás dispositivos de la red. Bien, ya hemos avanzado hasta esta parte de aquí. Ahora la parte 2 ya es la configuración de los demás routers que están conformando el internet aquí. Entonces, bueno, no voy a repetir ya lo de la configuración de DNS, me voy a ir a la parte de el direccionamiento y del enrutamiento, que es pues lo más primordial. Lo demás es repetitivo, entonces voy a irme hasta esa parte ya de la configuración de las IP de las interfaces y el enrutamiento con OSPF para luego hacer la prueba de la traducción de direcciones.
Ahora la parte del enrutamiento lo voy a hacer por interfase. Entonces con eso he configurado RN5. Voy a configurar RN1. El router ID es el 111. Bien, entonces ahí he completado la configuración de RN1. Voy a irme a RN4.
Bien, ahora voy a proceder a configurar RN2, que es este de aquí. Lo estoy haciendo de acuerdo al direccionamiento que está ahí indicado en la topología. Ahora voy a configurar RN3. Entonces ahí ya tengo configurado RN3. Todo esto ya lo he configurado.
Voy a configurar RIE. Entonces ahí ya podemos ver que hay enrutamiento aquí, al menos en esa parte, ¿verdad? Vamos a configurar rep. En esta parte no voy a completar todo el proceso porque pues nos llevaría mucho tiempo. Le voy a asignar ese router ID. Entonces aquí pues show IP route. Vamos a esperar que empiece a aprender. Ahí vemos que ya ha aprendido, pero notemos que aquí nosotros creamos una loopback. Una loopback que luego la publicamos en el enrutamiento a 190.212 con máscara de 27 bits. Pero si nos fijamos aquí, a 190.212, él la está publicando con máscara de 32 bits. Eso me va a afectar en las pruebas de comunicación que yo voy a hacer aquí. Si yo hago un ping a cualquier red de aquí, entonces debería hacer el proceso de traducción. Por ejemplo, si yo le quiero hacer ping, digamos a la 190.10.10.1, 190.10.10.1,
entonces vemos que no funciona aquí. Yo le estoy haciendo a esta red, a la Gigabit 02, 190.10.10.1, pero no hay comunicación. Pero si me voy aquí a la tabla de traducción, entonces veo que sí hay una traducción, pero lo que pasa, a como podemos ver aquí, este router la 192.12 él la ve como 32 bits, o sea que la ve como si fuera una sola IP. Entonces vamos a hacer que como esta es una loopback, que no la vea como una sola dirección IP, sino que la vea con la subred que nosotros publicamos. Entonces para eso nos vamos aquí a REA, perdón, y entramos a la loopback. La loopback que configuramos es la loopback 0. Entonces para OSPF esta es una interfaz de host, para que no la vea como host sino como una subred. Entonces vamos a darle IP OSPF POSPF y le digo network y aquí le digo que va a ser point to point. ¿Sí? Entonces cuando yo haga eso voy a limpiar el proceso, le digo que sí, para forzar a que los otros routers la aprendan de como una subred. Entonces aquí vamos a ver otra vez si hay algún cambio. Ahora sí ya la ve como con prefijo de 27 bits. Entonces por lo tanto si yo vuelvo a repetir el ping a la 190, entonces ahora sí ya hay comunicación. Y si le damos show IP NAT translation, entonces deberíamos ver que ya hay comunicación hacia ese host. También deberíamos poder llegar a este servidor que es el 100 al 10 10 13 10. Recordemos que aquí hicimos una traducción estática que es lo que le decimos aquí, que cuando lleguen las peticiones a la 190.212.111 las remita al servidor que tiene la IP 10.10.13.10. Entonces si nosotros nos vamos y le hacemos, vamos al browser de uno de los servidores o de un host y le hacemos a esta IP, vamos a irnos de aquí, bueno, vamos a hacerlo desde estos servidores. Todavía no tienen IP, pero vamos a ponerle una IP pues a este. Ponerle la 200 10 10 3. La 210 10 1. Y vamos a activar el browser de aquí. Y vamos a hacerle al 190.212.111, que es el servidor. Vamos a rectificarlo. Bueno, esa es la IP real, pero la IP traducida, que es la que vemos aquí, 190.212.111, de la IP pública. Entonces ahí nos carga el servidor.
a través de este forwarding que tenemos aquí, que es el que tenemos aquí ahorita, este. Entonces llegó una petición al 190.212.111, entonces él lo remitió al 10.10.13.10, que es el servidor. Entonces ustedes con más calma pueden realizar toda la configuración de la guía. Al menos aquí ya les he demostrado. Esta parte pues es similar a todo lo que hicimos en esta parte de aquí, solo que aquí es pues un poco más grande, aquí hay más configuraciones, y aquí pues de igual manera tienen que crear una loopback para realizar pues la publicación, para ejemplificar pues un proceso de traducción. Espero que todas estas configuraciones pues sean de ayuda para realizar pues la configuración. Entonces toda la configuración de la parte 3 es lo que yo configuré: las IP, el enrutamiento, el router ID y toda esa configuración. Entonces básicamente lo que está pendiente es esta parte de aquí, que es la parte de la configuración del switch L2, del switch 3 aquí, perdón, este es SEP de este de aquí, esta parte con este, la parte 2 y la parte 3, que es el capa 3 SEP y el capa 2 L2 switch 3. Espero que todas estas configuraciones pues sean de mucha ayuda para todos. Entonces gracias por su atención, y pues vamos a continuar trayéndole más información para que ustedes pues realicen pues su aprendizaje con respecto a lo que es CCNA. Muchas gracias. Si les gusta el video pues suscríbanse, denle me gusta, comenten, y ahí estaré pues respondiendo. Muchas gracias.